Bienvenidos a otro episodio en este podcast Rompiendo Límites. Soy el pastor Joel Colón, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, que no solamente somos una iglesia, sino somos una familia donde amamos a Dios, donde queremos ser restaurados, dirigidos, discipulados en el propósito eterno del Padre y sobre todo donde recibimos con las puertas abiertas y con abrazos y besos porque somos una familia muy cariñosa a todo aquel que viene. Así que te invitamos para que así tal y como eres puedas disfrutar con nosotros una de nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana. Así que hoy en este nuevo episodio donde tendremos un tema muy interesante, me acompaña Miguel Figueroa. Miguel, Saludos, si puedes saludar. Amén, claro que sí. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio con usted y compartir este nuevo episodio. Saludamos, ¿verdad? Un abrazo a todos los que nos ven a través de este podcast Rompiendo Límites. Que sea de bendición para todos, como yo sé que lo va a ser para mí, así que me intriga la pregunta y la voy a zumbar rápido para que entrar de lleno. ¿Cuál es el tema que nos trae en este nuevo episodio de este podcast? Sí, Miguel, la pregunta que hoy traemos nace de un trabajo de mi hija, ¿verdad? De maestría, donde le mandan a hacer un ensayo y ella pues me pide ayuda y lo ve muy interesante. Así que la pregunta es cuando mi verdad no coincide con su verdad. Así que ese es el tema, cuando mi verdad no coincide con su verdad. Así que ¿quieres saber de qué vamos a explorar hoy? Claro que sí, suena muy profundo eso, así que adelante con eso. Sí, pues mira, muy interesante, Miguel, porque cuando yo hablo de mi verdad, no estoy hablando de la verdad absoluta. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, abrazamos creencias la cual entendemos que son verdad para nosotros. Definitivamente, si no fuera así, no existiríamos o no sentiríamos seguridad en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando yo hablo de mi verdad, que no coincide con la verdad de otro ser humano, más bien estoy hablando de nuestras creencias, ¿verdad? Porque no puedo aquí asumir que todo lo que yo creo es verdad, ¿verdad? Ni tampoco todo lo que la otra persona abraza como verdad, no necesariamente es verdad, pero en nuestra experiencia humana diaria sentimos que es la verdad, Entonces, definitivamente esto es importante porque como seres humanos necesitamos sentir que estamos en acuerdo, que estamos en unidad, no solamente emocionalmente, sino en pensamiento. Y desde tiempos antiguos, ¿verdad?, nos gusta vivir en comunidad, nos gusta vivir en tribu, porque esto trae seguridad y trae confianza. Por lo tanto, si tú pertenecías a una tribu, tenías que tener la misma idiosincrasia, tenías que tener las mismas creencias, porque el creer lo mismo nos crea seguridad, nos vamos a defender. Entonces es bien importante entender por qué, porque en ese contexto, ¿verdad?, de que viene desde la antigüedad, ¿verdad?, de que somos tribus, somos comunidad, sí nos vamos a enfrentar en situaciones o con personas donde vamos a ver que su verdad no coincide con mi verdad en ese contexto, y allí en ese contexto surge una dinámica en ese contexto. Y eso yo creo que es un tema que podemos llamarle que es el pan de cada día. Sí. Porque en algún momento, ya sea de una forma u otra, yo creo que todos estamos expuestos a esa situación en donde la verdad de alguien no coincide con lo que es para mí la verdad. Correcto. Y me gustaría saber, en cuestión de en qué aspectos normalmente podemos encontrarnos en esta situación, ¿no? Que ya sea religión, política, educación, y cómo el ser humano trata en ese momento cuando se expone a eso. Bueno, Miguel, tú lo has dicho prácticamente en todo, y hoy en día, ¿verdad?, quizás 40, 50 años atrás que no estaba el internet, tú no estabas expuesto a gente que pensaran diferentemente, pero hoy en día, ¿verdad?, a través de las redes, a través de la tecnología, nos exponemos a gente que no piensa igual que nosotros. De hecho, ¿verdad?, muy interesante, ¿verdad?, cómo vemos en este tema de la pandemia, ¿verdad? Cada cual abrazamos una idiosincrasia, una cierta creencia, la política, qué no decir de la religión. Entonces, en ese contexto, de hecho, es natural que siempre vamos a escuchar más a aquellos con los cuales coincidimos. Casi siempre yo voy a buscar un podcast, un video de YouTube, una persona que habla que congenie más con mi verdad. ¿Por qué? Porque como dije anterior, como más cómodo. Más cómodo, y me hace afirmar que lo que creo es la verdad, porque otro piensa igual. Pero la verdad que en esta dinámica es importante entender que nos vamos a encontrar con personas
que su verdad no coincide con la de nosotros, y aquí es que viene la dinámica, se activan mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa que se activan de momento, ¿verdad? De acuerdo a cuán choque es esa creencia o esa verdad de esa otra persona que choca con la mía, lo más probable es que en mí va a ocurrir algo de primera instancia que es pelear o huir. Pelear o huir. O peleo para defender como fiera mi verdad, o huyo para de alguna manera ignorar, ¿verdad?, la verdad de aquella persona que de alguna manera u otra puede ser a quien Dios esté utilizando para trabajar en mí. En tu caso, Miguel, ¿qué tú harías? ¿Peleas o huyes? Wow, mira, yo creo que estoy casi seguro, y verdad, más bien por mi personalidad, por el tipo de personalidad que llevo, que yo soy de los que huyo. Yo soy de los que en el tipo de situaciones así yo evito, yo trato de esquivar o trato de como que dejarlo para después. Pero estoy casi seguro que sí, que soy de los que huiría. Muy bien, muy bien. No, no sería de los que fieramente defendería su argumento. O sea que más o menos nos vamos a llevar bien porque, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? He adoptado esa actitud cuando hay un confrontamiento o cuando una persona viene a quizás a ser más enfático en su verdad en contra de la mía. Yo tiendo también quizás a ser más diplomático. Claro, eso no significa que estemos correctamente, claro, ¿verdad? Evitamos la confrontación. Quizás tenemos una Exacto, personalidad claro más que sí. introvertida, ¿verdad? En ese contexto, pero en mi caso yo entiendo que sí, que de alguna manera u otra mi actitud no necesariamente sería justa en el contexto de dar la oportunidad a esa persona a escucharla, porque puede ser que esa verdad de esa persona que choca a lo mejor con la mía, y vuelvo, insisto, para los que nos están escuchando, que cuando yo hablo de verdad, estamos hablando de esa verdad subjetiva de cada uno de nosotros o de esa creencia que hemos abrazado. Yo no estoy hablando, ¿verdad?, de una verdad absoluta, porque hay verdades absolutas como Cristo en la vida de nosotros y quien es Él. Pero sí, ¿verdad?, es posible que en ese choque, quizás en ese contexto, ¿verdad?, esa puede ser la puerta de liberarme de creencias o ideas que yo he abrazado, que están equivocadas. Wow. Y que de alguna manera simplemente es el reflejo de mi tribu, pero yo las he seguido porque siempre me han enseñado a pensar así, pero puede ser a lo mejor la persona que Dios utilice para sacarme de ese límite, chocar con esa verdad e ir quizás, ¿verdad?, a lo que Dios quiere, correcto. Yo creo que eso toma un giro completamente porque de ser algo que en el momento quizás incomode o como que, ¿verdad?, sea un poco molestoso, mira cómo toma un giro que puede ser la puerta para uno liberarse de Correcto. algo que por tantos años quizás uno ha adoptado como la verdad y en cierto modo impide también uno poder crecer y abrir la mente a cosas desconocidas que también sean verdad. Correcto, correcto. Entonces, tengo que preguntarle, ¿alguna experiencia que usted tenga que en donde esa haya vivido, haya visto esa puerta de en donde pueda liberarse de una verdad? Bueno, sí, sí, tengo que decirte, ¿verdad?, que he tenido mis experiencias de encontrarme con una verdad que no coincide con mi verdad y sentir que provoca en mí, yo diría, un caos emocional de pensamientos internos, que quizás de eso podemos hablar más ahorita, que no es otra cosa que una disonancia cognitiva. Pero fíjate, de muchas, y Dios continúa haciéndolo, créeme, ¿verdad? Dios continúa haciéndolo. Porque nos quiere sacar de la tribu, nos quiere hacer entender que más allá de tu tribu existe un mundo, existen diferentes pensamientos, perspectivas, que no solamente es tu universo, sino que puede haber un multiverso. Que no solamente tu universo es el único, tu forma de interpretar la vida, sino que pueden haber otras maneras de interpretar la realidad y que son válidas. Y por lo menos, fíjate, me recuerdo una que cuando fui joven, me acuerdo que tenía alrededor de 21 años y decidí matricularme en una universidad, la Universidad Adventista de las Antillas, ¿verdad? Esa es mi alma mater, es Mayagüez. Y es una universidad donde su base es cristiana, pero de base adventista.
Y me acuerdo que estaba en ese tiempo donde estaba en la búsqueda de Dios, donde estaba ayunando, orando, metido, ¿verdad?, en muchos ministerios. En el caliente ahí. Me acuerdo que en ese tiempo me memorizaba todos los días versículos bíblicos para aprendérmelo. Tenía una hambre de Dios que es hermoso. Pero qué interesante, ¿verdad?, que uno va quizás con esa ilusión de que voy a un lugar donde y de hecho mi internet, vivía prácticamente en la universidad, y me recuerdo, ¿verdad?, que estaba rodeado por estudiantes de teología. Y obviamente, ¿verdad?, en cierta manera la teología adventista tiene muchas variantes, ¿verdad?, mucha divergencia con la teología cristiana evangélica. Y uno se cree que la sabe toda, pero cuando te encuentras con alguien que te sabe más de la Biblia, que te explica los versículos desde otro panorama totalmente y te deja sin herramientas, y cuando de alguna manera u otra lo que sucede es que en ese contexto se crea en mí una disonancia cognitiva, un choque, una molestia, una frustración, una crisis teológica. ¿Por qué? Porque me hicieron entender que yo todavía no estaba al nivel que yo creía que estaba con Dios. En otras palabras, que habían cosas en la Biblia que yo todavía no practicaba y por lo tanto era medio salvo. De alguna manera u otra no estaba en la iglesia correcta. Ellos me traían su evidencia, ¿verdad?, porque estaban más preparados de que ellos estaban en la iglesia correcta y yo de alguna manera estaba en la iglesia equivocada. ¿Qué me enseñó en ese contexto? No era que su verdad tenía razón, pero sí Dios lo utilizó para moverme quizás de ese paradigma, esa creencia incorrecta de yo creer que mi contexto religioso era el verdadero por mi doctrina, por mis postulados, pero me encontré con otros postulados, con otra manera de pensar, de hacerme entender que ellos eran más santos que yo, que hacían cosas que en la Biblia estaba escrito, ¿verdad? Porque se veía la Biblia como un todo, ¿verdad? No se podía distinguir entre el Nuevo y el Viejo Testamento, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad?, ya estaba crucificado porque guardaba el domingo y no el sábado. Y ellos me enseñaban los textos donde tú, ¿verdad?, guardando el sábado es un mandamiento de Dios y con otros textos que dice, ¿verdad?, Dios, que si no guarda todos sus mandamientos estás condenado. Yo no había manera de refutar eso, estaba escrito en el verso. Pero ¿sabes lo que? Y me acuerdo que eso creó en mí un coraje con Dios, una confusión, una lucha que no duró un día, duró varias semanas. Pero qué lindo que el Espíritu Santo utilizó esa verdad de ellos para confrontar mi supuesta verdad y llevarme a entender que yo no soy salvo por lo mucho o poco que haga, sino que mi fundamento es Cristo, la persona de Cristo. Y ahí fue cuando quizás a esa edad pude comprender y contemplar un poco más la gracia de Dios, de entender, no tengo los argumentos de la verdad de ellos, pero por primera vez me doy cuenta, después de ser desarmado en mi creencia, que mi fundamento es Cristo, una persona, no una teología. Y por lo tanto, gloria a Dios por ese proceso de disonancia, de ese choque con otra verdad que Dios me llevó allí. Pero te puedo contar otra, ¿hay tiempo? ¿Te puedo contar otra? Claro. Esta obviamente estaba más adulto. Me acuerdo, ¿verdad?, junto al pastor Amber, ¿verdad?, fuimos a estudiar, ¿verdad?, me acuerdo, fue más o menos para el 2008, ¿verdad?, un instituto, ¿verdad?, que lo estaba dirigiendo un apóstol, el apóstol Gary González, de Orlando, Florida. Y obviamente, ¿verdad?, él empezó a enseñar acerca de la salvación por gracia, pero desde otra perspectiva. Y eso sí me creó una disonancia cognitiva, porque él empezó a trabajar, ¿verdad?, y a chocarme creencias que yo tenía de la salvación, pero me expuso a otra corriente teológica acerca de su visión de la salvación. Y obviamente, ¿verdad?, por primera vez empecé a escuchar términos como predestinación, elección, escogido. Y obviamente uno, ¿verdad?, en el contexto que estaba, nunca había sido expuesto a una manera diferente de ver la salvación. Y sí, de alguna manera u otra, era quizá la corriente teológica calvinista, los 5 puntos calvinistas. Y eso provocó en mí una disonancia, una molestia, un coraje.
¿verdad? Por los estatutos que establecía la forma de ver esa salvación en el hombre corrupto, ¿verdad? Y otros aspectos más de la predestinación, de elección, en las cuales eran nuevos para mí y chocaban con mi creencia. Había una disonancia, había un choque, había de alguna manera u otra algo una desarmonía en mi interior. Y eso es lo que provoca cuando te encuentras con alguien donde su verdad no conflige con la tuya. Y lo lindo de esto es que me di cuenta que todo mi sistema de creencias de la salvación también estaba apoyado, pero en otra corriente teológica. Mira qué bien. Lo único que no lo había descubierto porque había aprendido de otro lo que me había enseñado, pero no me había dado cuenta que también era otra corriente teológica, que era quizás más la arminiana, ¿verdad? Y por lo tanto, fíjate que dentro de ese contexto, gracias a Dios, porque me ayudó a ver otros aspectos, otra manera de ver el evangelio. Yo no quiero decir que los calvinistas tienen razón, ni tampoco los arminianos. Uno ha aprendido a entender, ¿verdad?, que cada uno, ¿verdad?, en ese contexto esto no es para una lucha, pero sí me ayudó ese choque, esa disonancia, esa divergencia de ver otras perspectivas, de otra verdad de otra persona, a cuestionar las mías, a cuestionar mis paradigmas, a entender que había idealizado creencias que lejos de avanzarme en Cristo, me estaban estancando. Y poder apreciar a Dios, la salvación, a Cristo desde una perspectiva más hermosa y sobre todo no solamente crecer espiritualmente, sino disfrutar mejor mi relación con Cristo. Que definitivamente fue un desbloqueo lo que tuvo para que entonces mucho más conocimiento pudiera entrar y ver, como usted dice, ver las cosas desde otros puntos de vista. Correcto. Ahorita usted mencionó 2 puntos de acuerdo a la reacción de cuando nos encontramos ante estas situaciones de confrontamiento, y fue el huir o el pelear. Correcto. Háblenos un poquito más de eso, de por qué, de dónde sale esto en el ser humano, el huir o pelear. Pues fíjate, no es otra cosa que ese mismo proceso interno de la disonancia cognitiva. Cuando yo hablo de la disonancia cognitiva, y donde cuando hay disonancia, porque la disonancia, ¿verdad?, este aspecto sí, ¿verdad?, quizá en moderno, ¿verdad?, psicológico, no es otra cosa que el conflicto que crea el mantener la consistencia interna de las creencias y de las ideas que se han internalizado, un choque entre esto que tiene razón, lo veo coherente, me está llenando otros espacios vacíos, pero también me choca con mi creencia establecida ya. Y empieza un choque, una lucha. Y allí, ¿verdad?, nuestra primera impresión siempre va a ser, de hecho me acuerdo que yo hice, y todavía lo tengo ahí en la computadora, hice todo un estudio de la teología calvinista desde el contexto negativo. Y claro, uno empieza a buscar por Google, no lo que están a favor, sino lo que está en contra, lo que apoya lo mío. Sí, los puntos que puedo utilizar para... Si por ejemplo lo vemos en la pandemia, la gente que está a favor de la vacuna va a buscar los artículos que refuercen su creencia. No va a buscar los contrarios para escucharlos con objetividad. Y los que están en contra de la vacuna, ¿dónde van también? Van a ir en busca de los que refuerzan su postura. Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en todas las religiones, las denominaciones. Entonces, esto es una dinámica normal. Y lo que yo quiero traer en este podcast es entender que lejos de tú rechazar de primera esa verdad de otro que no coincide con la tuya, tranquilo, no se va a acabar el mundo. Quizás de alguna manera es la oportunidad de Dios de llevarte para confrontar tus creencias, que las asumes como verdad, y a lo mejor Dios necesita que te choques con ellas. Y de hecho, ese es el poder del evangelio en ese contexto. Para entrar en algo quizás desconocido en ese momento para ti. Desconocido, o que realmente quite la creencia, porque acuérdate que lo que va a moldear tus pensamientos, tus emociones, tu perspectiva, tu percepción, tu mentalidad, son tus creencias. Tú eres el resultado de tus creencias, y tus creencias es el resultado de tu contexto que te rodea. Entonces yo no soy yo porque soy yo soy yo porque fui formado, creado, y Dios necesita, para trabajar en el ser, desconstruir. De hecho, no puede haber arrepentimiento si en ti no hay un choque, ¿ok? De hecho, arrepentimiento, metazoe en griego, que es cambio de mentalidad, cambio, ¿cómo le podemos llamar? Un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque algo chocó en ti, te confrontó, te desbarató.
lo abrazaste en lo de Dios y ahora ves desde otra perspectiva. Entonces, luego de cada choque de esto, se supone que te eleves en ese contexto. Eso, ahorita tocó un tema hace un ratito hablando de la disonancia cognitiva, que es algo, quizás siglos atrás no conocíamos esto, porque es algo quizás más moderno en Correcto. cuestión ahora de los adelantos en estudios y todo este tipo de la ciencia. Pero podemos decir entonces que la disonancia cognitiva fue lo que provocó en nosotros cuando Jesús estuvo aquí en medio nuestro en la tierra. Jesús provocó esa disonancia cognitiva en nosotros cuando trajo ese mensaje. Correcto, correcto. Y lo que queremos trabajar es que de alguna manera hoy en día la psicología nos ha ayudado a entender nuestras dinámicas internas, simplemente eso. Y la ha organizado para nosotros entendernos. Pero en ese contexto, fíjate que por eso nos gusta el Evangelio. Por eso nos gusta Jesús, porque nos damos cuenta como que de alguna manera Jesús tiene choque tras choque contra los fariseos, contra los saduceos. ¿Por qué? Porque si alguien provocó disonancia cognitiva cuando vino a este mundo fue Cristo. Fue Cristo. Tú te das cuenta de los evangelios, un choque con la religión, un choque con el legalismo, un choque con la justicia propia de la gente en aquel tiempo. Y fíjate, y a nosotros nos gusta de alguna manera u otra, porque vemos a ese Jesús contra la cultura. Pero es interesante ver cómo observamos en los evangelios la reacción de la gente. Es interesante y sería bueno luego hacer un podcast en un futuro de ver esos momentos en que Jesús iba en contra de esa creencia popular que para la mayoría los esclavizaba, que para la mayoría era una carga. Y Jesús lo que vino fue a traer otra creencia diferente, que retaba esa creencia, los libertaba, pero a aquellos que defendían esa creencia, les sacaba el monstruo, como decimos. De hecho, es bien interesante porque si tú lees Juan capítulo 8 y versículo 10, ahí hay pasajes donde te están diciendo que hubo un momento en que la gente quiso apedrear a Jesús. Y cuando tú lees antes de ese verso donde dice que tomaron piedras para arrojarle a Jesús, usted no toma piedra porque usted admira a alguien, usted toma piedra porque alguien desató en usted una furia, un coraje. Alguien te llevó al límite para usted tomar una piedra y lanzársela a alguien, es porque alguien te provocó. Te provocó de tal manera que creó una disonancia cognitiva, un desequilibrio en que lo que crees, en lo que este personaje ahora te muestra que tiene sentido, pero te trae una nueva realidad y te choca. Y tú dices, pero esto es lo que siempre me han enseñado, no puede ser. Pero si esto siempre lo he creído, no puede ser que esto sea de otra manera, yo me rehúso. Y es interesante porque tú cuando lees estos versos te das cuenta que Jesús tiene unas verdades tan profundas que le destruye la teología a los judíos, le destruye las tradiciones y esto provoca tanta ira, esta verdad de Jesús, esa sí que provoca disonancia. ¿Y hasta qué punto se bloquean? Porque se bloquean. En todas estas provocaciones de esta disonancia cognitiva de Jesús, esos confrontamientos en todo momento era llevándole un mensaje que era inclusivo, que no era que los excluía, sino que los incluía en la verdad que él traía. Correcto. Y aún así el bloqueo que muchas veces en nuestra verdad, en la verdad de cada uno tenemos, no vemos eso. Y ahí es donde, ¿verdad? Para ir concluyendo mi intención con este tema, cuando mi verdad no coincide con su verdad, y es de que seamos conscientes de nuestra disonancia cognitiva. Seamos conscientes de las reacciones y emociones internas cuando alguien nos expone un tema, una verdad según él que choca con la nuestra. Porque como tú dices, si nos desenfocamos, si abrazamos en el sesgo de confirmación que todos lo tenemos, de que yo tengo la razón y la voy a defender, nos vamos a cegar y vamos a terminar lastimando. Tú lo has visto en los debates políticos, con personas que terminan en una conversación discutiendo. ¿Por qué? Porque su disonancia cognitiva fue tan fuerte que los echó a tirar por la borda una buena actitud. Entonces, para ir terminando, Miguel, entonces, ¿qué debo hacer cuando de alguna manera u otra mi verdad no coincide con su verdad? Es tener humildad. Tener humildad porque cuando soy humilde, primero que nada, reconozco que mi realidad no es absoluta, que puedo equivocarme,
que cada persona percibe el mundo de diferentes matices, de diferentes maneras, y aún así siguen siendo valiosos. Eso es lo que nos distingue. No creo igual que tú, déjame explorar tu perspectiva, pero eso no significa que tú ahora vales menos, sigues siendo valioso. Porque lo que nos da valor no es mi creencia, lo que nos da valor es nuestra dignidad, quienes somos en nuestro ser. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando tengo humildad, estoy aprendiendo que el primer equivocado puedo ser yo, ¿verdad? En ese contexto. Y quizá esa verdad que me chocó, me molestó, me puede ayudar, como dije, puede ser la puerta que Dios esté utilizando para yo confrontar mis creencias, mis paradigmas, mis valores, mis actitudes, mis percepciones y mi mentalidad. Entonces, en ese contexto, como somos seres complicados, ¿verdad? Me gustó una frase que leí hace poquito de un filósofo llamado Dilthey, que él decía: a la naturaleza se le explica, al hombre se le comprende. Lo que él quiere decir, ¿verdad? La naturaleza, la ciencia la puede explicar. Hay leyes naturales, biológicas, pero cuando se habla del ser humano es complicado. Entonces es cuestión de comprender. Entonces, en ese contexto, ¿cómo puedo yo en mi vida, ante este aspecto de enfrentarme a verdades que no coinciden con la mía, de entender que es asunto de comprender, entender? Y quizás puede haber una posibilidad de verdad en lo que esa persona me está diciendo. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Esperamos, Miguel, que hayamos aprendido un poquito. Sí, claro, definitivamente que sí. Así que, ¿verdad? Amigo, amiga que nos escucha, hijo, hija de Dios. Así que ya te hemos ayudado un poquito cuando estés en una situación de cuando tu verdad no coincide con la verdad de otro. Te hemos enseñado un poquito para que podamos aprender y quizás sea oportunidad de crecer, expandirnos y de alguna manera u otra Dios utilizar esto como lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Que de ser una provocación, una disonancia, un caos, una crisis teológica o mental, Dios lo utilizó para hacerme crecer y conocerlo a Él de una nueva manera y en una nueva manera, no una sola nueva manera, sino disfrutarlo a Él como hijo, hija de Dios. Miguel, ¿nos acompañas en oración? Vamos allá, claro que sí, amén. Padre Santo, gracias, Dios mío. Eterno Creador, te damos las gracias por esta oportunidad, este espacio, Dios mío, que tú nos das, Señor, y nos permite, bajo el conocimiento de nuestro pastor, Dios mío, que tú le has dado la sabiduría, Señor, para poder llevarnos a este conocimiento, Dios mío, que Amén. sé, Padre Santo, que va a ser de mucho uso, Dios mío, práctico, Señor, para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, para poder entender más tus caminos, Dios mío, para poder, Señor, crecer en ti, Dios eterno, y que nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor, podamos ser más ejemplo de ti, Señor, podamos ser más imagen y semejanza tuya, Dios mío, en cada día, en cada paso, Señor. Bendice, Dios mío, al pastor Padre Santo. Gracias, Señor, y bendice, Dios mío, las vidas que nos ven a través de este podcast, Amén. Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, nuevamente. Amén y gracias. Amén, amén, amén. Así que bendiciones y será hasta la próxima.